Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos nuevamente a nuestra primera hora de trabajo en la asignatura de física. Nos encontramos en la semana 8 de trabajo, recordándoles que en la semana 10 ustedes cumplirán con el proceso de evaluaciones del primer parcial, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo a lo que conversé con cada uno de ustedes de manera interna, deben tener presente que les quedaría esta y la siguiente semana para cumplir cualquier actividad o tarea que tengan pendiente en cualquier asignatura, ¿no? En la semana de evaluación ya no debería existir estudiantes con alguna actividad o tarea pendiente. Por favor, tenerlo en cuenta, ¿no? Yo el día de ayer conversé con muchos de ustedes, de acuerdo a lo que me han reportado, y me dieron su palabra o me dieron su opinión de que ya habían cumplido con todas ellas, ¿no? Espero no volverme a encontrar con que alguno de ustedes todavía no lo ha cumplido. Vamos a iniciar, la semana anterior estuvimos trabajando ley de Hood, entonces, como les había indicado, el día de hoy vamos a hacer el complemento de la clase para que ustedes tengan una tarea, ¿no? Tal como la hemos trabajado antes, una plantilla, un documento, lo van a descargar, ya saben que lo que son los ejercicios deben ser realizados a mano en los cuadernos y luego simplemente tomarle la foto al desarrollo y adjuntarla en la sección respectiva, ¿no? El día de hoy, como vamos a trabajar ejercicios, necesito que tengan su material de trabajo a la mano para que vayan haciéndolo conmigo, ¿no? Entonces, vamos a empezar, por favor. Voy a tomar la asistencia de hoy. Estamos 29 de junio, otro mes que finaliza. Leonela Guiñaga. Presente. María Andrade. Presente. Misael Arias. Presente. Juan Aspiazu. Presente. Malena Camacho. Presente. Génesis Campuzano. Presente. Justin Castillo. Presente. Tiffany Chong. Presente. Esther Escobar. Esther Escobar. No la vi conectarse la compañera. Continuemos. Julio Estrella. Julio, no. Leonardo Freire. Presente. Hilary García. Presente. Paul Hoyos. Paul Hoyos. Ok, Malena, pero ayúdame con el tema de la foto del perfil, por favor. Carlos Intriago. Presente. Justin Jaramillo. Presente. Vanessa Loaiza. Presente. Eduardo López. Presente. Eduardo, una consulta, porque me llama la atención. El día de ayer estuviste en inglés. Eduardo. No, o sea, ¿en la clase o en dónde? Porque la clase Sí. se sube. En la clase de inglés. Ya, es porque no te Sí, veo ¿no? aquí. No te veo aquí registrada la asistencia. ¿Estás en qué nivel? ¿Me disculpas? Avanzado. Ok, ya le pregunto a mí porque quizás se le pasó por alto. Emily Luzárraga. Presente. Ángel Macías. Presente. Ashley Murillo. Presente. Maeva Pinargote. Maeva Pinargote. Ok, va llegando la compañera. Justin Pincay. Justin Pincay. No. Matthew Reyes. Presente. Iker Solís. Presente. Kiara Solórzano. Presente. Y Daniela Vinuesa. Presente. Ok, listo. Entonces, vamos a confirmar. Tendría aquí a Esther Escobar, Julio Estrella, Paul Hoyos y Justin Pincay, ¿no? Los compañeros que no se han conectado hasta primera hora de clase. Ok. Entonces vamos a ir con nuestro tema de desarrollo. Vamos a complementar la clase que habíamos empezado la semana anterior para que ustedes puedan realizar sin ningún problema los ejercicios de la tarea, ¿no? Recuerden, por favor, cualquier duda que tengan pueden escribir en el chat. En el caso de que no desee ser mencionado, yo lo tendré en cuenta. Simplemente me ayudará a mí.
Entonces, habíamos conversado sobre ley de Wood y me gustaría preguntar aquí al curso segundo bachillerato. Primero, ¿cómo era la ecuación planteada por ley de Wood? Por Robert Hood, en este caso, ¿no? Era igual la ecuación planteada en ley de Wood. ¿Quién la recuerda, por favor? Para apuntarla aquí. Ok, los escucho. ¿Cómo sería la ecuación con la que trabajamos la clase anterior? ¿Me lo recuerdan? Sus apuntes, ¿dónde están sus apuntes? Su cuaderno. Deben estar con su cuaderno. ¿A qué era igual la ecuación que trabajamos la semana anterior, planteada por Robert Hood en el concepto de elasticidad? F igual a, está por X, eso. Ok, F igual a K por X, ¿verdad? Déjenme ponerle aquí un punto para que se entienda un poco. Y en medio, un producto, ¿no? ¿Hay alguien más hizo participación en el chat? Ok, correcto, era Vanessa. Listo. Entonces, ahí está la ecuación, ¿no? De lo que yo había mencionado en clases. Quizás si alguno es un poquito curioso o en este momento hizo una investigación en internet, ¿verdad? Va a darse cuenta que en algunas fuentes tiene el signo negativo aquí. No sé si lo han logrado observar en su momento. ¿Qué significa el signo? Recuerden que la fuerza es una cantidad vectorial. Por lo tanto, aparte de dar un valor de magnitud, tengo que dar un sentido, ¿no? Entonces, ese signo es el que establece el sentido. Si es negativo, quiere decir que apunta hacia los valores negativos en la X. Entonces, ahí se está dando el fenómeno de compresión. ¿Ok? Si es negativo, quiere decir que estamos hablando de un ejercicio de compresión. Si yo les pidiera una respuesta vectorial. Ya les voy a mostrar nuevamente los ejercicios que trabajamos en la clase anterior. Y ahí tuvimos uno de compresión. Entonces, ya lo vamos a ver, ¿no? Y en el caso de que hablemos de estiramiento, ¿verdad? Que el resorte se estira, ahí nosotros, para completar la respuesta a la fuerza, sería positivo, ¿no? En el caso de que exista esta duda. Ok, ¿qué era cada una de estas variables que intervienen aquí? ¿Qué era la F? A ver, la F es fuerza elástica en este caso, ¿verdad? Fuerza, y debe estar trabajada en Newton, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. La K, ¿qué era la K? ¿Cómo se le llamaba la K? ¿Quién lo recuerda? A ver. ¿Qué sería la K? A ver, los escucho. Profe, la K era la constante, creo. Constante de elasticidad, así se la conoce, ¿ok? Gracias al estudiante que lo mencionó. Constante de elasticidad, ¿verdad? ¿Qué significa este valor o qué es esta constante? Ok, este valor simplemente es la característica que tiene el objeto elástico de ofrecer algún tipo de resistencia a la compresión o el estiramiento. ¿Ok? Hemos podido observar en algún momento un resorte, creo que todos en su momento han podido tener un resorte en la mano, ¿verdad? Y este valor de K es el que me permite verificar si el resorte tiene facilidad para estirarse o comprimirse o es un poco más rígido, ¿verdad? Que me cuesta comprimirlo o me cuesta estirarlo. Me explico en esa situación para lo que significa el valor de K, la constante de elasticidad. Habrán visto que hay unos resortes que son sumamente finos y que son fáciles de estirar o de comprimir, ¿verdad? Lo han visto en algún momento. Entonces, eso significa que el valor de su constante es muy bajo. En cambio, si el valor de la constante tiene un valor elevado, me va a costar estirarlo y me va a costar comprimirlo. ¿Ok? Entonces, eso representa K. ¿Cuáles son las unidades de K? ¿Quién recuerda cuáles son las unidades de la constante de elasticidad? Lo podemos ver aquí, miren. Si yo, a ver, Misael. No se me activó el micrófono. Ah, ok. De aquí podemos sacar las... F dividido por X. ¿Verdad? Y entonces, de aquí podemos sacar las unidades, ¿no? Si yo quiero hallar K, X pasaría a dividir. Entonces, ¿qué voy a tener en el numerador? ¿Qué unidad voy a tener en el numerador? Fuerza. Fuerza, pero la unidad sería... Newton. Ya, entonces tenemos hasta el momento Newton en el numerador, y si X pasa al denominador, ¿qué unidades tendría en el denominador? Metros. Metros, excelente, ahí están ustedes analizando, miren, lo hemos hecho en base a la ecuación. Si no me acuerdo las unidades, enfoquémonos en la ecuación.
La X aquí, para que K quede despejada, pasaría a dividir. Por lo tanto, en el numerador tendría Newton y en el denominador tendría metros, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué es X? X, en pocas palabras, se lo conoce como la deformación, ¿verdad? Esa deformación puede ser un estiramiento o puede ser una compresión, ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué unidades debe estar la deformación? En metros. Entonces, tener en cuenta, ¿no? F sería la fuerza, K es la constante de elasticidad y X se le conoce como la deformación. En este caso puede ser estiramiento o compresión. ¿Ok? Ahí están las tres variables que intervienen en la ley de Hooke. Ahora, ¿qué planteaba la ley de Hooke? ¿Quién recuerda el concepto o el enunciado de la ley de Hooke? ¿Qué me decía la ley de Hooke? A ver. Está en el deber, así que deben tenerlo en cuenta, por favor. Va a estar en el deber. Tenerlo muy en cuenta. Atender, por favor, ¿no? Si ustedes no se graban alguno de los conceptos, alguno de los enunciados, les estoy dando las partes claves, ¿verdad? Hemos hallado las unidades en base a la ecuación, entonces también vamos a hallar el enunciado en base a la ecuación. Yo les había indicado en una clase anterior qué ocurría si yo analizaba f con respecto a x. ¿Qué ocurría con ese par de variables? F con respecto a x. ¿Qué ocurría? A ver. ¿Era proporcional? Eran directamente proporcional. Entonces ahí viene el enunciado de ley de Hooke y yo lo voy a escribir. ¿Ok? En base a la ecuación. Todo va a estar en base a la ecuación. En este momento lo voy a escribir. ¿Ok? Observemos, ¿no? Entonces la ley de Hooke me dice la fuerza aplicada es directamente proporcional a la deformación del objeto. ¿Okay? Esto es lo que me indica la ley de Hooke. Lo habíamos comentado en la clase anterior y todo es en base a la ecuación, por favor. Todo es en base a la ecuación. ¿Verdad? Había indicado, ¿qué significaba eso que era directamente proporcional? A ver, ¿quién recuerda qué significa directamente proporcional? Que si una aumenta, la otra también. Ok, excelente, ¿verdad? Lo había indicado claramente. En este caso, yo no puedo hacer análisis con respecto a la variable K. ¿Por qué? Porque es un valor que no va a cambiar. Es constante, ¿no? Este valor es fijo. ¿En qué variables me puedo fijar? Me puedo fijar en fuerza y me puedo fijar en la deformación. Puedo hacer un análisis entre ellas. La ley de Hooke me indica que si yo aumento la fuerza aplicada al objeto, ¿qué va a ocurrir con él? Por lógica, ¿verdad? Si hablamos de un resorte, si yo aumento la fuerza, se va a estirar mucho más, ¿verdad? O lo contrario, si yo disminuyo la fuerza, voy a estirarlo o comprimirlo menos, ¿verdad? Entonces, eso significa directamente proporcional. Si aumento una variable, la otra también aumenta. Si disminuyo dicha variable, la otra también. Entonces, quiero que lo comprobemos. Quiero que lo comprobemos, por favor, haciendo el concepto de ley de Hooke. Vamos a completar esta tablita. El valor de K se los he puesto aquí fijos. Fijo, por favor. 0,5 newton metro. Entonces ustedes quiero que hallen el valor de la fuerza. Si el valor de X aquí es 10. Si el valor de X acá es 20. Y si el valor de aquí es 30, por favor. ¿Ok? Quiero que me den los valores de fuerza en base a los datos que están en este momento en pantalla. Vamos a comprobar que se cumple, que la fuerza es directamente proporcional a la deformación, ¿verdad? Vamos a ver un valor inicial aquí de fuerza y vamos a ver que si el objeto se deformó una longitud mayor, este valor también va a ser mayor al inicial y así sucesivamente. Entonces, por favor, todos en el cuaderno, vamos a completar la siguiente tablita y vamos a comprobar que la ley de Hooke efectivamente se cumple, ¿no? Y repito, aquí está el enunciado. Simplemente me baso en su ecuación. La fuerza aplicada es directamente proporcional a la deformación del objeto. Entiéndase por deformación el valor de la X. ¿Ok? Listo. Entonces, por favor,
Solo necesito calcular fuerza. Aquí están los valores para X. Me toca multiplicarlo por el valor de K en cada uno de los ejercicios para que me den aquí estos valores, por favor. ¿Ok? Son 3 valores de fuerza que deben hallarme. Y vamos a comprobar que se cumple, que son directamente proporcionales. ¿Cuánto sería el primer valor? Son cálculos muy rápidos. ¿Qué ocurre? 5, 10 y 15. Ok, 5, 10 y 15. Efectivamente, ¿verdad? K es 0,5, es un valor fijo, recuerden, por eso se llama constante. Es el valor que determina si mi objeto elástico es fácil de estirarlo o fácil de comprimirlo, o en su defecto, si es difícil de estirarlo o difícil de comprimirlo. Eso es lo que determina K. Ok, entonces me dicen que si el resorte, ¿verdad? El muelle elástico se ha estirado 10 metros, entonces la fuerza aplicada fue de 5 newton. ¿Ok? Si se estira el doble, ¿qué ocurrió con la fuerza? Lo pudieron verificar. También la fuerza se duplicó. Y si se triplica la deformación, ¿verdad? También la fuerza se triplicó. ¿Ok? Entonces podemos ver, ¿no? Que si yo aumento la deformación, como está ocurriendo aquí, si yo aumento la deformación, la fuerza también está aumentando. Entonces se cumple lo que indica la ley de Wood, que la fuerza es directamente proporcional a la deformación. ¿Ok? Preguntas hasta ahí sobre el concepto directamente proporcional. Sí, esto debe estar en el cuaderno, lo están trabajando conmigo en este momento, la tablita, ¿verdad? Sobre ley de Wood. Para dejar claro el enunciado, aquí están las variables que ya les había pedido en la clase anterior que le tomen apuntes. Las variables pueden estar en la actividad de aplicación, ¿verdad? Que yo les suelo activar en la plataforma. Entonces, newton, newtonmetro y la deformación de metro, ¿no? Entiéndase por deformación el estiramiento o la compresión del objeto en estudio, ¿no? ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna duda? Hemos verificado el tema de directamente proporcional. ¿Ok? Matthew e Iker, ¿qué ocurre con cámara? Ángel, está demasiado oscuro el espacio de trabajo. Sigues encontrar luz ahí. Ok. Si alguien me pregunta, y mister, ¿cómo puedo observar cuándo son inversamente proporcional unas magnitudes? Cuándo son inversamente proporcional, ¿no? Entonces lo voy a poner solamente como un concepto adicional para ustedes, ¿no? Ya no tendría nada que ver con la ley de Wood. ¿Cuándo ocurre el tema de inversamente proporcional? Se los voy a plantear brevemente, ¿no? Supongamos, yo tengo la variable, déjenme poner un poquito más, yo tengo la variable A, tengo la variable B y tengo la variable C. ¿Ok? Vamos a nosotros a indicar que B es un valor constante y le vamos a dar un valor de 10, fijo. ¿Ok? B va a ser constante. Entonces, las únicas variables de análisis va a ser A y va a ser C. Cuando yo tengo un análisis así, miren, donde esta variable la estoy comparando con una que pertenece al denominador de una fracción, aquí yo puedo decir que estas dos variables son inversamente proporcional, solamente como concepto para que ustedes lo vean. ¿Qué significa inversamente proporcional? ¿Okay? ¿Qué significaría inversamente proporcional? Que si yo aumento el valor de A, o vámonos acá, si yo aumento el valor de C, el valor de A va a disminuir. O viceversa. Si yo disminuyo C, podremos observar que el valor de A va a aumentar. ¿Ok? Eso es inversamente proporcional. Si una variable aumenta, la otra disminuye. ¿Dónde lo puedo observar? Aquí, cuando comparo dos magnitudes y una de ellas pertenece al denominador de una fracción. ¿Ok? Pueden comprobarlo.
si yo al valor de C, denle al valor de C un valor de 5. Ok, un valor grande. Y denle a C un valor de 10. Un valor pequeño y un valor grande. Y me van a decir si A aumenta o A disminuye. A ver, si a C le doy un valor de 5, ¿qué va a ocurrir con A? Sabiendo que B vale 10. ¿Cuánto va a valer A? A ver, atiendan. B, yo le he otorgado un valor de 10. Estoy indicando que le den a C un valor de 5. ¿Cuánto va a valer A? 2. A va a valer 2. ¿Qué significa? Que si C aumentó, ¿verdad? C aumentó, ¿qué ocurrió con A? Disminuyó. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿qué ocurre si a C le doy un valor de 10? ¿Cuánto va a valer A? 1. 1. ¿Ok? Entonces, si yo comparo, miren, aquí tenía un valor menor, acá, perdón, vamos a hacer, sería en comparación aquí, vamos a borrar esto aquí para comparar una línea con otra, sería para que se observe bien el concepto inversamente proporcional, ¿no? Okay. Entonces sería una línea con la otra, miren, aquí yo tenía un valor de 5, acá se aumentó, ¿verdad? Aquí aumentó, primero inicialmente tenía 5 y ahora le di un valor mayor. Aquí me dio un valor de 2. Si yo aumenté C, ¿qué ocurrió en cambio con A? A disminuyó. ¿Verdad? Ahí lo pueden observar, ¿no? Inicialmente C valió 5 y A me dio 2. Si yo aumento el valor de C, pude observar que A disminuye. Entonces, aquí tengo un ejemplo de cuando dos magnitudes son inversamente proporcional, ¿no? Cuando una aumenta, ¿verdad? Cuando una aumenta, la otra disminuye. ¿Ok? O viceversa. Si A aumentó, C disminuyó. Lo podemos ver, ¿no? Si hacemos la comparación entre estas dos líneas. ¿Estamos claros la definición de inversamente proporcional y directamente proporcional? ¿Cuándo se puede observar estos conceptos? Porque lo van a ver en otros enunciados. Van a ver en otros enunciados que habla de que las magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, nos debemos grabar más o menos cómo va a venir la forma de la ecuación, ¿no? Entonces, aquí simplemente como concepto adicional, ¿no? Cuando son inversamente proporcionales. De ahí nosotros hemos comprobado acá, efectivamente, que la ley de Hooke se cumple, que la fuerza es directamente proporcional al estiramiento. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Este es el enunciado ley de Hooke. Aquí lo hemos demostrado. Y ahora les voy a compartir la parte de los ejercicios, ¿no? Para que ustedes lo trabajen conmigo. Ya les comparto en pantalla. La clase anterior nos quedamos en este ejercicio, ¿verdad? Aquí está la ley de Hooke, fuerza igual a la constante por la deformación. Ya lo habíamos visto la clase anterior. ¿Cuál era lo complejo de este ejercicio? Que si yo me fijo en la ecuación de la ley de Hooke, tengo que ver que tenga todas las variables, ¿no? Me dice cuál es el valor de K. Correcto, K es la incógnita para el ejercicio. Tengo el valor de la deformación X, pero observo que no tengo la fuerza, ¿verdad? Mi ejercicio no me da el valor de fuerza. Pero en cambio me está dando un valor de masa y ustedes lo asociaron. Nosotros sabemos que si tenemos la masa y que si estoy estirando o deformando un resorte, en este caso, es debido al peso del objeto. Entonces ese valor de masa me permitía hallar el valor del peso, ¿verdad? Y lo hacíamos a través de la primera ley de Newton, pero solamente haciendo un análisis en el eje Y. Y ahí íbamos a llegar a lo que un compañero o compañera me indicó en la clase anterior. Con la masa, lo que vamos a hallar, mister, es el peso, ¿verdad? Porque ustedes saben que para hallar peso es masa por gravedad. Entonces hallamos el valor de fuerza y como me piden hallar K, X, que aquí estaba multiplicando, pasaba a dividir a la fuerza, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Hasta ahí nosotros llegamos la clase anterior. ¿Estamos de acuerdo o no? Hasta ahí llegamos la clase anterior. Este ejercicio ustedes lo deben tener en sus cuadernos trabajados, ¿no? Ok. Hasta ahí alguna pregunta, por favor. Una pregunta sobre ley de Hooke. Este ejercicio lo hicimos la clase anterior. ¿Está claro, por favor? Si no, me lo indican en el chat. Caso contrario, van a tener inconvenientes en la tarea que ya está subida a la plataforma. Voy a repetir otra vez, por favor. Ok.
Vamos a cerrar esta primera sesión con la retroalimentación de este ejercicio, para luego en la segunda hora mostrarles 2 ejercicios adicionales, ¿no? Ok, para todos, ¿no? No hay ningún problema. Yo lo repito. Recuerden mi consejo en primero bachillerato. Siempre lean 2 o 3 veces el enunciado hasta hacer una lectura comprensiva. El segundo consejo, ¿verdad? El segundo paso es establecer los datos de mi ejercicio, identificar los datos. Y por último, antes de ir con la parte de desarrollo, verificar que los datos cumplan con las unidades. La masa no cumple. ¿Por qué? Porque en el sistema internacional debe trabajarse en kilogramos. Entonces, por eso hay una conversión aquí. La deformación, todo lo que involucra longitud, Vanessa, no te logro ver. Ok. Lo que es deformación, longitud, debe estar en metros. No se cumple, por eso hemos hecho aquí estas 2 conversiones. Hasta ahí creo que estamos claros, ¿no? Hemos verificado que las unidades estén correctas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi ejercicio? Sería la representación de lo que estamos observando en pantalla. Tengo un resorte, ¿verdad? Dice, si un resorte se le cuelga una masa, significa que aquí en este extremo va a tener una masa de 200 gramos. Según la ley de Newton, la ley de Hooke, perdón, mi incógnita después de la lectura es K, X sí lo tengo como dato, y lo que me falta para poder aplicar la ecuación es el valor de la fuerza. ¿Cómo determino este valor que me hace falta? Bueno, vamos a hacer diagrama de cuerpo libre. Y como solo tengo variables en el eje Y, ¿verdad? Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. La primera ley de Newton, ¿no? Porque aquí no hay movimiento, solamente el movimiento es vertical. ¿Ok? El objeto va a estar en MRU, con una velocidad constante. Se va a estirar con una velocidad constante. ¿Ok? Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Las que estén apuntando hacia arriba, positiva. Las que apunten hacia abajo, negativa, ¿verdad? Esto lo comentamos el año anterior. Y es igual a 0. Vamos a llegar a la parte que me indicó un estudiante. Ese valor de masa me va a permitir hallar el peso. Y recuerden que el peso es una fuerza. Por lo tanto, masa por gravedad me va a dar el valor de fuerza que necesito para aplicar la ecuación. F me va a dar 1,96 newton. Entonces, como mi incógnita es la letra K, X, que aquí está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Me va a quedar esto, ¿verdad? Que K es igual a F sobre X. F ya lo tengo calculado aquí, 1,96. Y la variable X, que es la deformación, es dato del ejercicio. En metros vale 0.15. Hago este cociente y obtengo el valor de K, que era la incógnita del ejercicio. ¿Ok? Ahora sí. ¿O existe alguna duda adicional, por favor? Me lo hacen saber. Sobre ley de Hooke, ¿fácil o difícil? Por favor. Ahí está en pantalla el ejercicio, he hecho conversiones y la parte de la resolución, ¿no? Y lo que adicioné aquí es el diagrama de cuerpo libre, de lo que habíamos trabajado el año anterior y que yo hice énfasis nuevamente en la nivelación formativa, ¿no? ¿Ok? Esto es un diagrama de cuerpo libre. Preguntas, por favor, sobre este ejercicio que está en pantalla. ¿Está totalmente claro lo que yo he hecho? ¿O hay alguna duda? ¿Verdad? Esta es la ecuación, aquí se las he puesto arriba. Esta es la ecuación de ley de Hooke. Si a alguno de ustedes en algún momento les surge la duda porque en algunas fuentes la encuentran con signo negativo, recuerden, aquí solo estamos dando la magnitud de la fuerza. No hemos indicado la dirección, ¿verdad? No hemos indicado dirección. Entonces, si el resorte se está estirando, para completar la magnitud, las variables de la cantidad vectorial, iría con signo positivo ese valor de fuerza, ¿no? Y si estuviera comprimiendo el resorte, ahí se lo trabaja con signo negativo. ¿Ok? ¿Alguna duda, por favor? Antes de finalizar esta primera sesión, en la segunda parte haré 2 ejercicios más. Son 2 ejercicios más y con eso quedarían listos para la tarea.
¿Ok? Entonces, por favor, espero verlos a todos para que no tengan ningún inconveniente con la tarea. Recuerden que esta es la semana 8 de trabajo. La siguiente haremos como una especie de práctica de laboratorio usando un simulador. Y con eso estaríamos listos para la evaluación del primer parcial. ¿Ok? Entonces, por favor, necesito que se conecten porque esta es la parte de ejercicios de la unidad 1 de Santillana. ¿Ok? Lo primero que hemos trabajado es puro concepto. Aquí está la parte de los ejercicios. Entonces, necesito que todos se conecten una vez que yo les vuelva a hacer la siguiente videollamada. ¿Ok? Voy a dejar de compartir y ya les vuelvo a hacer la siguiente videollamada. Muchísimas gracias por esta primera asistencia. Vamos a respetar los 10 minutos y los vuelvo a llamar, ¿no? Tener a la mano el cuaderno para que trabajen conmigo, por favor. Porque si solo me atienden y no practican, créanme que se van a olvidar. Por más que lo explique bien el ejercicio, se les va a olvidar. ¿Ok? Listo. Muchísimas gracias.